Hola. Hola, muerte. Qué milagro que me visitas. Yo siempre estoy a tu lado. ¿Qué haces? Una tarea, pero no se me ocurre nada que decir. Me dijeron que hablara contigo, que te preguntara cosas, pero no se me ocurre nada. Tal vez no tengas nada que decir. Lo que pasa es que me siento tan extraña hablando con alguien que no existe. ¿O si existes? Yo no existo por mí misma. Existo por y a través de la vida. Por ejemplo, en una célula, una planta, un perro o un ser humano. Mira, recuerda que sin luz no hay sombra. Sin bien no hay mal. Por lo tanto, sin vida no hay muerte. Y viceversa. Si tuvieras que hablar de ti, ¿cómo te gustaría describirte? ¿Qué te gustaría decir? Nada puede gustar. Después de todo soy negada, repudiada, como si apestara a muerto. Qué irónico, ¿no? Estoy harta de que ustedes, los humanos, me culpen de sus pérdidas, de lo que hacen y dejan de hacer, para morir. ¿Y no? Eres cruel, implacable, injusta. Te interpones entre los amantes. Te llevas a los niños inocentes. Cortas de tajo todas las ilusiones. Eres cruel con toda la gente. Desintegras familias. ¿O no es cierto? Sí. ¿Ustedes qué opinan? Es cruel. Ni que fuera tan importante. Muchas de esas cosas que nombraste acaban por sí mismas, por ley natural, como parte de un ciclo. Pero no dices lo necesaria que soy cuando me piden. Es más, por primera vez, ¿te acuerdas? Tu abuelita, ¿no? ¿Te acuerdas? Le decías mamá Juana. ¿No querías que dejara de sufrir? Sí, pero cuando murió mi papá... Él tenía cáncer, no te hagas. Me lo llevé antes de que tuviera una agonía larga y penosa. Al final estuviste de acuerdo. Tú lo abrazaste en ese frío hospital. Y en el último momento lo entregaste a mí. Y cuando Jorge, desgraciada, te odié. Era mi esposo y me lo quitaste. Me costó tanto trabajo recuperar los pedazos de mi corazón roto. Despiadada. No has tenido compasión de mí. Yo he muerto. Tanto como mis muertos. Eso es mentira, tú eres la egoísta. Sufriste no porque se murió, sino porque te quedaste sola. Y esos trozos de tu corazón que dices no son otra cosa que reintegrar de manera distinta tu nueva forma de vida. No todo es caótico o festivo. La vida no es plana, entiéndelo. Tú te quejas de que te repudiamos. Y eso no es de todo cierto. Tú tienes un poder ilimitado, casi inmortal. Los siglos pasan, la gente muere y tú sigues ahí por los siglos de los siglos. Amén. Cuando veo los cadáveres inmóviles, que no hablan, que no oyen, que no ven, que no sienten, que no sueñan, pienso que eres la quietud total. Sin embargo, estás en todas partes, estás en todo. ¿Acaso estás viva? Ya te dije que no existo por mí. Yo solo soy. Digámoslo así, un instrumento de transición a otra dimensión.
a otro lugar, al cielo, por ejemplo. Pero si eso no te convence, puedo ser la nada. Eres más que eso. Eres confusión. Eres conclusión. Eres un misterio. Ahí tienes tantos tratados en tu nombre. Científicos, artísticos, filosóficos, poesía, música. Tantas cosas que hablan de ti. Sí, pero también me utilizan para hacer negocios. Mira, yo genero muchos empleos con los ritos funerarios, todo esto del duelo, de esas jaladas que ustedes inventan, que llevo a cabo con los sobrevivientes para honrar a los muertos y aceptar poco a poco la ausencia, o tal vez para aliviar sus culpas y quedarse en paz. Pero me siguen negando porque quedan vulnerables ante su propia muerte. Arrogante. Ay, 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 ¿qué sería de ti sin mí? Bueno, he de reconocer que después de mi última pérdida, tuve la conciencia de que algo moría y al mismo tiempo algo renacía. Algo comenzaba, tal vez mi nuevo estar en la vida. Empiezo a tener respeto por ti. ¿Por qué? ¿Te ayudé con tu tarea? Y de veras, ¿qué estás estudiando? Tanatología. Ay, ¿eso qué es? Las necesidades que se inventan. Y luego dicen que yo soy la rara. ¿Por qué pones esa cara? Pensaba en el día que vengas por mí. Mira, estoy muy ocupada. No puedo perder tiempo hablando contigo. Nos vemos. Pero ¿cuándo? ¿Cuándo nos vemos? Siempre estoy a tu lado, que no se te olvide. Un último consejo. ¡Vive! Sí. Bueno, así es como vamos a iniciar esta cuarta mesa de trabajo que se llama Filosofía y Muerte. Y bueno, pues va a estar en ella la maestra Lilia Moctezuma y un aplauso, y el doctor Rodolfo Ramírez. Una breve semblanza acerca de estas dos personalidades. Falla la tecnología, perdón. Bien. La maestra Lilia es licenciada en Trabajo Social, tiene diplomados en Desarrollo Humano, Terapia Familiar, Terapia de Pareja, Sexualidad, la maestría en Tanatología. Estudia actualmente Psicoterapia Gestal. Ha trabajado en el Instituto Nacional de la Nutrición Salvador Subirán, Mexfam y el DIF. Ha impartido docencia en trabajo social, es terapeuta y también ha impartido talleres para cierre de ciclos y desprendimiento laboral. Y doctor, ¿qué es? El doctor Rodolfo Ramírez Rodríguez es egresado de la licenciatura en Historia por la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. Realizó estudios de maestría en el posgrado de Historia de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM. Ha sido ponente, bueno, actualmente cursando el doctorado en Historia. ¿Ya concluido? Ya concluido. Ok, entonces claro. Ha sido ponente en diversos coloquios relacionados con la historia regional y ha escrito artículos sobre temas de la cultura y la industria del pulque, la construcción de la identidad nacional y de diversos aspectos de la cultura popular en México.
Algunos de sus artículos son La Revolución vista en dos haciendas pulqueras de Tlaxcala, en la obra colectiva Caleidoscopio Revolucionario, editado por la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla y el Ayuntamiento de Puebla. También Atisbo historiográfico de la literatura viajera decimonónica en México. Bueno, quisiera yo hablar acerca de ellos porque más allá del ámbito profesional también hay un vínculo amistoso. Con Lilia pues hemos compartido cosas muy profundas, precisamente por eso fue la invitación, en reconocimiento a lo que ella realiza y pues cómo es como persona. Y con el doctor hemos tenido la oportunidad de compartir en un congreso de historia y humanismo en la Universidad Autónoma de Chapingo. De ahí fue donde lo conocí. Y bueno, pues comencemos. Sí. Bueno, pues muchas gracias. Nos encontramos hoy nuevamente. No me queda más que agradecer la presencia de ustedes que hacen cálida esta mañana también cálida allá afuera. Agradecerle pues desde luego a los fundadores del instituto, a Carlos, a Santa, unas bellas personas pues que me han dado este espacio que les comentaba ayer es sentirse en casa. Agradecerle a JJ, que cariñosamente así le nombro, pues por la invitación a compartir lo que vamos a compartir ahorita y lo que hemos estado compartiendo a lo largo de estas sesiones, ¿no? Bueno, pues mi ponencia la titulé Reflexiones sobre las reflexiones de la muerte. Pero antes de comentar, quisiera decirles que mi primer contacto con la tanatología pues lo tuve hace 6 años, cuando murió mi esposo y tuve la necesidad de tener terapia, ¿no? El duelo pues me llevó a esta búsqueda, y el haber pasado por ese proceso me hizo consciente de que la tanatología sirve y sirve mucho. Entonces yo quise estudiarla de una manera seria, comprometida, pues porque si a mí me ayudó, podía yo ayudar a otros. Ayer comentaban que todos tenemos una Elizabeth Kubler-Ross dentro, y sí, todo el mundo podemos y somos tanatólogos en algún momento, acompañamos a otros, pero qué mejor que hacerlo pues con conocimiento de causa, prepararnos pues para poder ayudar mejor y para poder ayudarnos mejor. Mi convicción la descubrí hace mucho tiempo, desde que yo era prácticamente una adolescente. Yo quería ser trabajadora social y bueno, pues mi vocación es servir a la gente, y bueno, pues ahora desde este ámbito también tanatológico, ¿no? Es así, bueno, como yo me inserto a este mundo maravilloso que me ha dado mucha vida. Y les decía, el título pues es Reflexiones sobre las reflexiones de la muerte. ¿Están listos para correr? Y bueno, en la búsqueda de saber, de conocer más en relación a la muerte, un día llegué, no sé si ustedes sepan que los últimos miércoles de cada mes en la Ciudad de México hay un espacio para que los museos se abran en la noche. Son los miércoles de museo, donde se hacen recorridos gratuitos, y así es como llegué al Panteón de San Fernando, ¿no? Y dije, bueno, pues vamos a ver de qué se trata. Y ahí nos recibió una mujer vestida como Catrina, y lo que nos dijo fue salud y larga vida. Así nos recibió, ese fue su saludo de bienvenida. Y ese saludo de bienvenida me hizo pensar en el deseo que tenemos los seres humanos, pues de vivir mucho y de no enfermar. Y yo me preguntaba, ¿por qué no dijo muerte?
¿Por qué no dijo salud, larga vida y buena muerte? ¿Por qué? No lo sé. Así como no se puede tener una respuesta absoluta de lo que es la muerte, ya que cada uno, cada individuo, cada cultura, cada sociedad le van imprimiendo su sello a esa interpretación, de acuerdo a la época en que nos toca vivir, y no solo la época en que nos toca vivir, también en el momento de nuestra vida, de nuestro ciclo de vida. No es lo mismo lo que piensa un niño que lo que piensa un adolescente, un adulto con hijos, un adulto solo, un anciano, un enfermo, en fin. No hay una respuesta absoluta. Y esa mujer no mencionó muerte, y a mí me inquietaba. Yo decía, bueno, ¿por qué no menciona muerte si nos va a conducir por el cementerio? Si nos va a hablar de su arquitectura, de los elementos lujosos que están ahí, de las personas que están enterradas. Ahí está enterrado Benito Juárez, ¿no? Bueno, ¿por qué no nos mencionó muerte? Me daba la impresión que si no mencionaba, que si no decía muerte, era un poquito como alejarla, como si, lo que decía Aida hace rato, como si eso nos ayudara a evitarla, ¿no? Pero bueno, en fin. Finalmente, a lo largo de mi preparación tanatológica, he ido haciendo muchas reflexiones, y producto de ello fue este diálogo con la muerte, ¿no? Finalmente, la muerte no nos puede dar las respuestas que quisiéramos, a lo mejor, y decía ayer el maestro Carlos, sí la conocemos, ¿no? O sea, sí la sabemos, no la conocemos, no la hemos experimentado en carne propia, pero sí la sabemos de qué se trata. Y bueno, pues de la muerte, ¿qué sabemos? Casi nada, o nada. Sabemos de los procesos de morir, sabemos de lo que pasa cuando muere alguien y cómo nos quedamos, pero de la muerte en sí, ¿qué sabemos? Sabemos que es un límite insuperable, ¿no? Es el límite de todos. Sabemos que es un misterio, la vivenciamos, pero no la podemos explicar. Y bueno, pues nos genera muchas inquietudes, las cuales no tienen respuestas, pero pues de eso se trata, de seguir indagando, de seguir preguntando, de seguir reflexionando, ¿no? Y no morir en el intento, de seguir haciéndolo. Es una aspiración constante para esta búsqueda, para seguir indagando. Y las preguntas más frecuentes que nos hacemos es, ¿por qué morimos? ¿De qué morimos? ¿Cómo morimos? ¿Por qué morimos? Porque es necesario, porque hay un proceso, porque hay una descomposición de nuestro cuerpo. Todo el tiempo estamos muriendo, desde que fuimos engendrados. No solo los que nacen mueren, también hay unos que no nacen y mueren. Morimos porque es natural, porque es parte de un ciclo, porque polvo somos y al polvo vamos. Porque somos agua, dice la teoría, ¿no?, de Opari. Surgimos del agua y al agua vamos. Del agua, del líquido amniótico, a la humedad de la descomposición de los cadáveres. Del agua al agua. ¿De qué morimos? De causas internas y de causas externas, ¿no? Enfermedades, accidentes, desesperanza. ¿Cómo morimos? Morimos solos. Solos en soledad o solos acompañados. Pero es una experiencia personal, morimos solos. Pero nos surgen muchas preguntas. Y entonces, pues, ayer nos decía Juan, el que razona, ¿no?, el que piensa, esos somos.
los que razonamos, los que pensamos. Dicen que nosotros somos la especie que tenemos conciencia de que nos vamos a morir, no así los otros seres vivos. Y entonces en esta reflexión, pues habría que describir qué es reflexionar. El diccionario dice que reflexionar es reflejarse, y la filosofía dice que reflexionar es un proceso que lleva a la mente a buscar conocimiento de sí mismo. Para mí entonces reflexionar la muerte es reflexionar mi vida, detenerme a pensarla. Y si estoy reflexionando mi vida, por consiguiente estoy reflexionando mi muerte, porque pues mi vida lleva implícita mi muerte. Así que hoy, pues nos estamos aquí nosotros cobijando, estamos compartiendo reflexiones, ¿no? Y tal vez esas reflexiones no nos vayan a dar respuestas concretas, o no las que quisiéramos. Pero bueno, pues vamos a ir conociendo un poquito más del tema. La muerte y sus circunstancias. Decía Ortega y Gasset, ¿no? Filósofo también. Soy yo y mis circunstancias. Y de acuerdo a las circunstancias que nos toca a acercarnos, o con las experiencias que vamos teniendo en relación a la muerte, pues es como le vamos nombrando, ¿no? Le vamos poniendo adjetivos, y un montonal de adjetivos, ¿no? La muerte puede ser callada, disfrazada, encubierta, buena, mala, despiadada, negada, denunciada, amada, temida, desafiada, exhibida, íntima, comprada, enajenada, justa, injusta, anhelada, elegida, comercializada, aceptada, narrada, festejada, ritualizada, burlada, socializada, individual, colectiva, sentenciada, destiempo, social, natural, súbita, y todos los que se les ocurren, porque la muerte está en todo. Mueren las células. Lamentablemente las cancerígenas se resisten a morir, ¿no? Mueren los órganos, mueren los sistemas, mueren los cuerpos, mueren las plantas, mueren los animales, mueren las cosas. La muerte está en todo, y es lo que nos empuja a hacer todo. Pero bueno, pues las reflexiones no solo se hacen afuera, se hacen en el interior, se hacen de manera individual. Y las tenemos que compartir, porque si no las compartimos, conocimiento que no es compartido no es conocimiento. La invitación es que reflexionemos en lo individual y lo compartamos a la colectividad, ¿no? Que lo hagamos extensivo, que todo esto no se quede aquí, que lo podamos llevar a casa, a los amigos, a la familia, a las autoridades donde trabajamos, a la escuela, a todos los lugares en que podamos nosotros incidir. Y bueno, pues esto es muy importante, porque si algo nos caracteriza a los seres humanos, es que somos gregarios por naturaleza. Y algo que nos hace vivir en grupos es que confiamos en el otro, en los otros. Entonces hoy confiemos en nosotros y en los otros, pues para compartir nuestros saberes, para compartir nuestras inquietudes. Dejémonos desnudar, dejémonos ser vulnerables, porque tal vez eso ayude a comprender un poquito más este suceso que no puede ser conocido en su totalidad, ¿no? Ya la imaginería, la mitología, la religión, la ciencia se han encargado pues de aproximarnos, pero en su totalidad no lo podemos conocer porque no lo hemos vivido en carne propia, insisto. Pero dejémonos hoy vulnerar, dejémonos reflexionar y compartamos. Hay que seguir pensando la muerte, filosofándola,
les decía yo hace rato, y no morir en el intento. A la muerte se le ha pensado a lo largo de la historia del hombre con detenimiento, intensidad, meditación y estudio, con el propósito de soportar la idea misma de la muerte, ya que la posibilidad concreta de morir crea y recrea en la mente ideas catastróficas y emociones exaltadas. Nos dan adrenalina, nos da angustia, nos da temor. Tocar estos temas no es sencillo, pero nos mueve a algo. O sea, reflexionar la muerte nos mueve, porque los que pensamos la muerte, en general los que pensamos estamos vivos. La vida es movimiento, y si la vida lleva implícita la muerte, pues la muerte nos mueve. Nos mueve a un final, a un punto y final, o nos mueve a dos puntos, o nos mueve a punto y seguido, o nos mueve a puntos suspensivos, como lo queramos ver. Puede ser que sea la nada, puede ser que sea el final, pero puede ser que sea una trascendencia, nos empuja a buscar la trascendencia, o puede ser que sea ese traslado, esa puerta que se abre hacia otras vivencias. La idea es que siempre nos está moviendo. Pues sí, nosotros hemos no querido pensar que nos vamos a morir, porque pues más vale paraíso conocido que buen paraíso por conocer, ¿no? A veces nos negamos esa parte que sabemos que es irreductible, que no hay marcha atrás, ¿no? Ya estamos aquí, pero si existe un más allá, pues tal vez este sea el principio de eso maravilloso que nos espera. Y bueno, pues hemos pretendido entenderle desde lo imaginario, porque de qué otra manera podríamos entender que lo que está vivo simplemente desaparece. No podemos. De ahí que nuestros prehispánicos, ¿no?, alimentaran al sol con muerte para que no detuviera su marcha. O de ahí los mitos o verdades religiosos, ¿no?, de ir al cielo o al infierno, o de que estando en el samsara con nuestras nuevas acciones ya en el oriente, dicen, podemos ir al nirvana. Tenemos que tener algo aquí, porque la realidad es aterradora, la muerte aterra, la muerte enoja, la muerte nos crea una desazón que a veces no podemos con ella. Tenemos que recurrir a otros pensamientos para poder lidiar con ella. Pues sí, son muchas las reflexiones que se han hecho, les decía, son científicas, religiosas, antropológicas, filosóficas, de ciencia ficción, humorísticas, ¿no? ¿Cuántos chistes en relación a la muerte hay? Pero todas esas aseveraciones a las que han llegado estas disciplinas o a quien se le haya ocurrido hablar de ella, no nos mitigan esa desazón, no nos mitigan ese temor, esa angustia que nos provoca. Dice Hernando en su libro Desde el punto ciego, Transparencias de la muerte se llama así: el miedo se puede percibir en sus manifestos efectos, pero jamás podremos desentrañar el calado de sus causas. El miedo más informe e insidioso que acompaña al ser humano la mayor parte de su vida es el que suscita la muerte. Y ese temor nos angustia, les decía, ¿no? No queremos morir, ahí está, ¿no? Más vale mal paraíso conocido que bueno por conocer. No, mejor me quedo aquí, ¿no? ¿Para qué me voy? Y nos duele esta parte de quedar vulnerables cuando vemos que otro muere
pues nos damos cuenta que vamos a morir y eso no nos gusta. Claro que nos duele el que el cercano muera. Entre más cercano y más amor a este ser, pues más dolor. Pero en realidad lo que nos aterra es nuestra propia muerte. Y esto, bueno, pues ya mucha gente lo ha escrito. De hecho, 2500 años antes de que naciera Cristo, en Babilonia, se escribió una leyenda a ritmo de poema, que fue rescatado no hace muchos años, hace unos 120 años, una cosa así, a través de estas tablillas de arcilla que tenían escrituras cuneiformes y que fueron siendo rescatadas poco a poquito. En esa leyenda, a través de poemas, se narra la vida del Gilgamesh, ¿no? Gilgamesh era un ser tirano con sus súbditos, se portaba de lo peor con ellos, y en esta sociedad politeísta, los dioses se dan cuenta de sus actitudes y la madre diosa decide crear a un ser que lo pueda dominar, ¿no? al Gilgamesh. Entonces crea a Enkidu. Enkidu era un ser salvaje y la diosa madre le manda a una prostituta sagrada para que lo humanice. Una vez humanizado, lo envían para que combata con el Gilgamesh. Y de esa batalla resulta una gran amistad, ¿no? Como del odio al amor hay solo un paso, pues así, ¿no? Resulta una gran amistad y ellos empiezan a tener pues muchas aventuras y se van al cedro de los bosques y ahí hacen muchas hazañas y empieza a crecer así como la fama, ¿no? de estos dos gigantes héroes y demás. Gilgamesh ciertamente se va sensibilizando, pero al mismo tiempo se va su soberbia va creciendo, ¿no? A tal grado que regresan de sus proezas y la diosa del amor, que se llama Istar, le dice que lo ama porque pues ve en él un cambio, ¿no? Un aparente cambio. Y él, pues en su soberbia, la desprecia. Entonces el Gilgamesh, pues muy ensoberbecido, muy macho, digámoslo así, le dice que no quiere nada con ella, y ella pues se enoja tanto que le pide al Padre Dios, que se llama Anu, que lo castigue. A su vez crea a un toro que le llaman toro del cielo, para que pues, le dé una lección. Sin embargo, la amistad que hay entre Gilgamesh y Enkidu hace que derroten a ese toro, ¿no? Pues esta es una ofensa a los dioses, una afrenta que no van a ellos a aceptar. Entonces hay otro caudillo de los dioses que se llama Enlil, y decreta la muerte de Enkidu, del mejor amigo de Gilgamesh. A mayor cercanía y amor hacia una persona, cuando se muere, mayor dolor. Y el poema dice así, un fragmentito, dice: ¿cómo podría no estar lleno de angustia mi vientre? ¿Cómo no habría de tener el rostro como el quien ha hecho un largo viaje, maltratada la cara por el frío y el calor? ¿Cómo no habría de andar vagando por la estepa, mi amigo, mulo errante, onagro del monte, pantera de la estepa? Llegó a su fin, destino de la humanidad. 6 días y 7 noches lloré por él y no le di sepultura, hasta que de su nariz cayeron los gusanos. Tengo miedo de la muerte y aterrado vago por la estepa. Lo que le sucedió a mi amigo me sucederá a mí. ¿Qué tal? Anduvo el Gilgamesh entonces vagando
estaba aterrado y dijo, esto no lo quiero para mí. Se fue pues a una isla donde sobrevivía una persona que había sobrevivido a un diluvio. Él era Utnapishtim y él tenía el secreto de la vida sin fin. Lo fue a buscar, le costó mucho trabajo, muchos años, lo encontró. Le pidió que le diera el secreto de la vida sin fin y finalmente él accedió. De las aguas profundas sacó una planta y se la dio, y el Gilgamesh la tomó. Se regresó, camino a su casa, y como muchos hacemos, nos confiamos en la vida, se metió a las aguas, se estaba bañando muy tranquilo, cuando una serpiente, pobres serpientes, ¿verdad? Siempre las agarran, cuando de repente esa serpiente le roba esa planta. Oh, sorpresa, se quedó sin vida para siempre. Tuvo que regresar a su lugar de origen, ya no convertido en héroe como antes, sino como un hombre normal, a morir como un hombre normal, como todos nosotros, mortales. Y bueno, si sabemos que vamos a morir, porque nos aferramos a salvar la vida. O sea, queremos a toda costa salvar nuestra vida. ¿Será que a lo que le tenemos miedo es a perder lo material? Y a lo material me refiero con todo lo material, incluyendo el estuche, este cuerpazo, que los gusanos algún día se han de comer, pero que todos los días se muere, ¿no? Todos los días en este momento nos estamos muriendo, somos agonizantes, pero nos empeñamos en salvarlo a toda costa. Bueno, Yo ¿sí? creo que para mí sin duda es el miedo a lo desconocido, como todos lo sabemos, siempre lo desconocido nos da miedo, sin saber que a lo mejor hay algo mejor. Exacto. ¿Quién lo sabrá? Por lo pronto podríamos soñar que sí es posible. Tal vez eso nos angustiaría menos. Pues sí, si no podemos salvar la vida de la muerte, ¿qué sí podemos salvar de esta vida? Pues lo inmaterial, ¿no? Las experiencias, placenteras o no placenteras, al cabo experiencias, el amor para vivir esas experiencias, el valor para vivirlas también. Eso es lo que podemos salvar, esa comprensión de lo que nos sucede, de lo que sí soy. Eso es lo que sí podemos salvar. Luego entonces pues tendríamos que observarnos, decía yo hace rato, reflexionar es reflejarse. ¿En qué momento me reflejo ante la vida? ¿En qué momento me reflejo ante la muerte? Para pensar mi vida y mi muerte, ¿no? Y pensar cómo quiero que sea mi vida y cómo quiero que sea mi muerte. Ya antes mencioné, pues, que nos duele mucho la pérdida de nuestros seres queridos. Y bueno, pues cuando esto sucede caemos en desequilibrio, en esta exaltación de las emociones, en esta mezcla de emociones, estos sentimientos entremezclados, ¿no? Por un lado el dolor de la pérdida y por otro lado el dolor de seguir estando vivos y estar sintiendo eso que sentimos, ¿no? En mi experiencia como tanatóloga me he dado cuenta que llegan al consultorio los dolientes, en este caso, porque bueno, hay muchas pérdidas, pero los dolientes por pérdida por muerte, llegan no para entender la finitud, no para entender que esa persona no va a regresar más, no para aprender a despedirse, van
porque no quieren sentir eso que sienten, ese coraje, esa tristeza, esa depresión que se traduce en sufrimiento. Culpas, no quieren sentir eso. No es que quieran aprender a despedirse y aceptar la pérdida, que por supuesto quienes llevan el proceso terapéutico terminan por aceptar, ¿no? Cuando ellos pueden reorganizar de una manera diferente su vida. Esto no quiere decir que quien no acude con un tanatólogo no lo va a lograr por sí solo. Por supuesto que tenemos recursos emocionales internos, tenemos experiencias de pérdidas que nos ayudan a pasar esta parte del duelo, pero claro, en un espacio afectivo, terapéutico, pues se puede reflexionar y se pueden echar mano más fácilmente de estos recursos, tener claridad de estos recursos emocionales para pues pasar este proceso de la mejor manera posible y acortar el tiempo del sufrimiento no necesario, que no quiere decir que vamos a cortar el tiempo del proceso del paciente. Cada paciente tiene su proceso, su tiempo, su ritmo, pero lo que sí se acorta es ese tiempo de sufrimiento no necesario, ¿no? Incluso las personas que, les digo, continúan con este servicio de acompañamiento, esta situación terapéutica, pues logran encontrarle incluso algún sentido a esa pérdida, ¿no? Yo misma, después de que murió Jorge, platicando con mi tanatólogo, decía, pero ¿cuáles fueron tus ganancias, ¿no? al final? Y yo decía, ¿qué aprendí? Pues yo aprendí a vivir, y no porque antes no hubiera vivido, pero cuando Jorge vivía me dio tantas muestras de su cariño a la vida. Yo soy segunda esposa fui segunda esposa de mi esposo. Él había quedado viudo, al igual que ahorita estoy yo, y él se dio una segunda oportunidad. Luego entonces me enseñó a que existen las segundas oportunidades, a que se puede continuar viviendo, ¿no? Y bueno, en este sentido, yo recuerdo a una paciente que me comentaba, ¿no? Que bueno, ella cuidaba a su mamá día y noche, no quería dejarla sola porque sabía que era muy rápido su proceso y que muy pronto se iba a morir. Y entonces, bueno, pues platicaba con ella todo el tiempo, trataba de que estuviera cómoda, que pudiera ella también, en la medida de lo posible, la señora también le hablaba, se dijeron muchas cosas, se dijeron cuánto se amaban, se perdonaron, todo lo que era necesario para ellas. Pero en el último momento que la mamá muere, voltea la cara hacia la pared, da el último suspiro, ¿no? Y en ese momento la paciente se queda con culpa de no haber hecho lo suficiente para que su mamá no estuviera sola en ese momento, ¿no? Tiempo después, bueno, ya después de un proceso, ella reconoce la valiosa compañía que le había brindado a su mamá. Y dice, palabras de ella, que en ese último momento su mamá le estaba dando la mayor enseñanza de que fue capaz como madre, ¿no? Y como ser humano. Dice, se soltó de la vida y se soltó de mí. Y yo sigo viva. Y yo le pregunté, ¿y qué hacen los vivos? Vivir, me contestó. ¿Y qué vas a hacer? Pues vivir hasta que yo también me suelte de esta vida. Ese fue su aprendizaje. Y siguiendo con esto de las reflexiones, pensar la muerte con detenimiento para conocernos es tener una mejor comprensión del ser, de quiénes somos, de dónde venimos, a dónde vamos, ¿no? Del origen al origen. Intentar decirla, reflexionar la muerte es intentar decirla, darle un nombre,
a eso que sentimos en relación a ella. No para eliminar el dolor o el miedo, sino para superar la parálisis que nos provoca. Es ir creando puentes de redes de apoyo, donde cada individuo sea importante para la colectividad, donde desde que nazcamos hasta que muramos, tengamos contención en los demás. Esa es la intención de reflexionar la muerte. Pero ¿cómo podemos ser compasivos con la muerte de otros si en un principio negamos la propia? ¿Cómo? Ayer mismo que me voy en metro, me llegó a las manos este folleto informativo a nivel de periodiquito, y aunque yo estoy en contra de esta situación mediática y de cómo se enajenan estos conceptos de muerte, y quisiera que pudiéramos encontrar aproximaciones más acordes que podamos integrar a nosotros, pues me llamó la atención, ¿no? Y en esta parte de la compasión hacia otros, o cómo vemos los otros, pues me encontré este pedacito que dice así: se obstinan las empresas mediáticas en decirnos y repetirnos que fueron 6 personas las asesinadas. Se obstinan en decirnos y repetirnos que los desaparecidos son otros, que no fuimos nosotros, que se encontraban allá lejos, que era gente del campo o gente de la sierra, estudiantes extraviados de antemano, en un rincón lejano del mundo, en un extraño paraje compuesto por miseria y hambre. Pero ¿cómo no podríamos ser otros si son nuestros hermanos, nuestros amigos, nuestro pueblo querido? ¿Cómo no tener compasión? Y eso, bueno, es solamente un ejemplo, ¿no? Reflexionar la muerte es ejercitarnos para prepararnos en su turbación, con todo lo que ella genera, para morir. Es una manera de honrar a nuestros muertos y a los próximos en nacer, a los muertos, a los vivos y a los próximos en nacer, porque si nosotros nos educamos para la muerte, este conocimiento lo podemos heredar, y estos otros que lo reciban lo van a complementar, lo van a cambiar, lo van a transformar, le van a hacer lo que sea necesario hacerle a este conocimiento, pero lo van a hacer útil para este tránsito que ellos también van a tener temporal en esta tierra. Y de eso se trata, de ir convidando, de ir sumándonos. Reflexionar la muerte es una forma de seguir siendo humanos. Si dejáramos de pensar en la muerte y dejáramos de reflexionar sobre ella, pues no tendríamos la compasión para otros ni para nosotros mismos. Hay que recordar que también gracias a la muerte hemos ido avanzando en la tecnología, en mejoras para nuestra calidad de vida, ¿no? También para ello nos ha ayudado, ¿no? Compartir lo aprendido e incidir en otros espacios. Hay espacios, todos, a los que deberíamos de llegar con estos mensajes, pero hay 3 espacios que a mí me preocupan de sobremanera, ¿no? De los cuales supuestamente se habla, pero no se habla: el hogar, la escuela y el trabajo, que finalmente es donde la mayoría nos desenvolvemos. Habría que desterrar el tabú en los hogares, incluso en los que han sido conformados en la religión católica cristiana, que sentencia al esposo y a la esposa de hasta que la muerte nos separe. Y digo tabú porque esta muerte no solo es exclusiva para los esposos, también para los hijos, también para los abuelos, para los primos, ya ven, todos los que conforman la familia,
y hacerles notar que hay otro tipo de pérdidas, ¿no? Otro tipo de separaciones. Invitar a los niños a que sean presenciales en los rituales, no alejarlos, más bien acercarlos. En el ámbito escolar, pues, también incluir en la currícula, desde la educación inicial, pues las narraciones de muerte, que puedan servir como técnicas pedagógicas, estos juegos, narraciones, etcétera, para irlos incluyendo e irles mostrando el camino del desapego, para que en el futuro no les cueste tanto trabajo como tal vez a nosotros nos ha costado. Que cuando lleguen adolescentes, en lugar de sentirse inmortales, ¿no? Inmunes, ¿no? Porque se creen inmunes los adolescentes. Además se creen infértiles los desdichados, ¿no? Teniendo relaciones sexuales sin condón, ¿no? Se creen inmunes, creen que no les va a tocar ninguna enfermedad. Pero lo más grave es que son invisibles a veces para los papás. Tienen todas las cis. Habría que empezar desde temprana edad, ¿no? A mostrarles, a incitarlos por el amor a la vida, el cuidado a su persona, el cuidado hacia los otros seres vivos y el desapego. Incidir en esos espacios. Incidir también en el espacio laboral, ¿no? Donde fingimos que no pasa nada cuando un compañero se muere o cuando tiene una gran pérdida. No tenemos el espacio para llorarle a ese compañero en el trabajo, ¿no? Hay que llegar rápido a las actividades. Yo trabajo para el DIF y el DIF solamente nos da, afortunadamente que nos los da, días cuando son muertes por familiares consanguíneos, pero de primera línea, ¿no? Papás, hijos, esposos. De ahí afuera no, si se muere tu hermano y tienes vacaciones, pues qué bueno, económicos, o fáltale y nada más falta un día, porque si faltas 3 días te despedimos, etcétera, ¿no? Y si muere el compañero de trabajo, que no es nada mío, digo, a lo mejor era mi amante y sí me afecta, ¿verdad? Mucho, es demasiado, pero a lo mejor nada más era mi compañerito. ¿Qué hago? ¿Me dan permiso de ir a su sepelio 2 horas? ¿Regreso? ¿Cómo regreso? Fingir que no pasa nada, ¿no? Cuando sí pasa y pasa mucho. Estas crisis, pues, en el trabajo no nos dejan pensar de manera clara. Puede incluso producir en fábricas accidentes. Habría que incidir y sensibilizar a los empresarios, a las autoridades de las instituciones para que haya un espacio, tal vez no un espacio psicotanatológico y así con bombo y platillo, pero sí un espacio donde podamos compartir quién era esa persona, qué nos duele de que se vaya, cómo nos deja, cómo esta ficha en el rompecabezas hace falta, ¿no? Cómo vamos a poder integrarnos, un pequeño espacio cuando menos, incidir en esos espacios. Y bueno, por supuesto que estas reflexiones pueden ser posibles, ¿verdad? Ojalá que así sea. Pero tal vez antes de irle ganando en esta carrera del maratón a nuestra ignorancia de lo que es la muerte, tendríamos que pensar en muchas otras cosas, ¿no? Pensar en que miles y miles de gentes hoy por hoy mueren de hambre, ¿no? Y pues ya lo decía Rius, la panza es primero, ¿no? ¿Qué pasaría si le preguntáramos a estas personas que están muriendo de hambre qué piensan sobre la muerte? De seguro que no sería lo mismo que pensamos los que medianamente hemos ido resuelto algunas de nuestras necesidades básicas, ¿no? Para nada. No sería lo mismo. Que también estar en un área de confort, es decirles, en ese aparente estado de comodidad, nos puede llevar a la muerte en vida, ¿eh? Si nos quedamos ahí. En la contemplación no activa del budismo, sino en la inactividad total, ¿no? ¿Qué tal que nos andamos muriendo por falta de sentido a la vida?
Bueno, habría que también preguntarles qué piensan de la muerte a los homicidas, aquellos que han elegido quitarle la vida a otro, ya sea en defensa personal o como agresión violenta, ¿no? ¿Qué piensan? ¿Qué piensan los que están al borde del suicidio? Porque ya su vida, su existencia es insoportable. ¿Qué piensan? ¿Qué piensan los secuestrados cuando no llega la extorsión monetaria, ¿no? Y está en peligro su vida? ¿Qué piensan los inocentes civiles que no han provocado la guerra pero que amanecen entre bombardeos? ¿Qué piensan? ¿Qué piensan los que fueron entrenados para matar? ¿Qué piensan los moribundos? Bueno, ya ahí Kubler-Ross nos dejó mucho legado y ya nos han explicado en otras mesas qué piensan, pero habría que seguir haciendo. Habría también que preguntarle a las mujeres, a los hombres, a los niños, a los jóvenes, a los maduros, a los ancianos, qué piensan, pero como seres humanos, sin que nos importara su grado escolar, sin que nos importara su nivel socioeconómico, ¿no? ¿Qué piensan? Tal vez si preguntáramos, mínimamente serían escuchados. Tal vez si les preguntáramos, mínimamente hablarían de la muerte y eso sería bastante. Reflexionar la muerte es una invitación a afinar los sentidos, a que nos volvamos pupila, tímpano, tacto, voz, de nosotros y de los otros. Reflexionar la muerte es una tarea titánica. Dicen que hay más tiempo que vida, y la vida, como a la señora Kubler-Ross, nos puede llevar en ello. Pero si no la reflexionamos, ¿cómo sería nuestra vida? Pues sí, nos dejaron ahí un campo muy amplio para la investigación, para continuar de manera profunda estas indagaciones. Reflexionar la vida es respetar y celebrar la vida propia y ajena. Es un compromiso para mejorar cualitativamente nuestra permanencia temporal en la Tierra. Ya lo decía yo, ¿no? ¿Qué queremos para nosotros? ¿Cómo queremos vivir? ¿Cómo queremos morir? Hay tantas y tantas preguntas que nos podríamos hacer. Y yo solo ahora les pregunto. Y me pregunto, y les pregunto, y te pregunto. ¿Qué piensas sobre la muerte? ¿Qué piensas sobre tu muerte? Si pudiéramos platicar con la muerte, ¿qué le preguntarías? ¿Qué le reclamarías? ¿Qué le agradecerías? ¿Cómo te gustaría que fuera tu relación con ella? Reflexionar la muerte, pues, es lo que estamos haciendo hoy. Y bueno, pues para concluir, puedo decirles que hay muchas y muy variadas reflexiones, tan variadas como personas existimos en el mundo. Y decíamos ayer, ¿verdad, maestra?, en relación al romanticismo, y como soy una romántica empedernida, a mí me encantaría que la muerte fuera mi musa inspiradora, para vivir con salud física, emocional, espiritual. Y me encantaría que para ustedes también lo fuera, ¿no? Y que esta inspiración nos llevara a ir resolviendo nuestros asuntos pendientes. Pero que si quedara por ahí alguno, pues tampoco nos culpemos de última hora, ¿no?
Ya estamos ahí en las plantitas de... No, pues no. Por supuesto que es un trabajo de diario, ¿no? Ir resolviendo. No dejar al final. No dejar al final. Y pues de esa manera pues encontrar la buena muerte en nuestra buena forma de vivir. Decía mi maestro Carlos Escobar, de allá del Limpo, filosofar la muerte y dejarla vagar. No obsesionarnos, sí está bien pensarla y tener estos espacios, ¿no? Pero no inundar nuestra vida solamente de eso, no obsesionarnos, no radicalizarnos, ni tanto que queme al santo, ni tanto que no le anule, ¿no? Filosofar la muerte y dejarla vagar. Y ese es un ideal, ¿no? Para mí. Dice, la muerte y yo firmamos un pacto. Ni ella me persigue, ni yo le huyo a ella. Simplemente algún día nos encontraremos. Y bueno, pues ya para despedirme, deseo a todos nosotros una vida larga, saludable y buena muerte.